Hay momentos en la vida que llegan justo cuando más los necesitamos. Esto es Justo a Tiempo, con el apóstol Rubén Márquez y la pastora y salmista Yudeivy de Márquez. Un espacio de testimonios, entrevistas y palabras que inspiran, conectando voces desde nuestra ciudad al mundo. Todos los jueves de 18 a 19 horas. Quédate con nosotros, porque lo que viene puede ser justo lo que Dios tenía preparado para vos. Bienvenidos. De lo que yo merezco contigo. Hola, 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 buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos todos a Esto es Justo a Tiempo a través de TDS Estudio. Donde el tiempo de Dios para ti es ahora. Bienvenidos. Así que bienvenidos una vez más acá a Justo a Tiempo. Hoy gozándonos en el Señor. Un día bastante fresco. Hoy sí ha estado fresco, ¿verdad? Sí. Hoy voy a usar la palabra de los argentinos. Hoy está fresco hoy. Hoy sí, de verdad no ha estado tan frío. El Señor me ama profundamente. Claro, como que sí. siempre, Yo lo puedo decir por mí porque en estos días ha sido muy fuerte para mí el frío. Pero he alabado a Dios, adorado a Dios. Amén. En ese momento tan difícil de mi vida. Bueno, y como todos los jueves nos acompaña nuestro hermano y amigo Dario Castillo, ¿verdad? Así es. Productor allí detrás del cristal. Así es. Siempre tan entusiasmado, tan enérgico, lleno de planes en el Señor. Amén. Aleluya. Que el Señor te ayude. Sí. Tienes la mente de Cristo, claro que sí. Aquí estamos. Somos un equipo en el Señor. Amén. Y bueno, como les decía, pues a nuestros amigos y hermanos que se van conectando por TikTok, bendiciones, saludos. Bendiciones. Dele tactar la pantalla, comparta con sus amigos, los que se están conectando por Facebook. Deje su mensajito por allí. Los estamos leyendo, estamos saludando a todos ustedes, así que gozosos en el Señor en todo tiempo. Y les decía pues que hoy es un día bastante fresco acá en Buenos Aires, Argentina. Sí. La temperatura estaba a 16, ¿no? Algo así, creo que estaba. Creo que sí, hoy. Creo que 14, 16. 15, no hizo mucho frío. Sí, no tú. Sí, exacto. Mucha humedad el día de hoy, pero bueno, nosotros en Venezuela estamos acostumbrados a bastante humedad, bastante calor, y para nosotros creo que es una temperatura bastante agradable el día de hoy. Claro que sí, bien contentos porque hemos visto también la mano de Dios, y quiero hacer este paréntesis acá en mi país. En mi precioso país todavía hay gente que están sacando bajo los escombros, y quiero agradecer a Dios esta tarde y resaltar ese milagro del Señor, que todavía hay gente con vida, porque Él es bueno. Podemos ver la mano de Dios en todo esto, y gracias también a la oración de todo el mundo que ha sido movida por Dios para orar por nuestro precioso país. Y bueno, quería agradecer al Señor y agradecer a ustedes pues por su oración, porque sé que el Señor sigue haciendo milagros. Y sabe, es tremendo eso, porque hemos estado pendientes de las noticias, pendientes de todo lo que es este mover allá en Venezuela. No ha sido fácil para muchas familias. Sí. Oramos al Señor. Hasta el sol de hoy, hasta el tiempo de hoy, el día de hoy, se siguen sacando personas vivas. Wow. Personas vivas Claro sí. debajo de los escombros. No se preocupe, estamos en vivo. Así es. ¿Verdad? Esas cosas pueden suceder. Esas cosas pasan. El teléfono. Ok. Ok, vamos a acomodar ahí. Exacto. Lo que pasa es que está un poquito... Ok. Esa es culpa de Darío. Pero bueno, gozándonos. Así es. Ajá. Digamos, yo continúo acá. Entonces, agradecidos. Está rebelde. Sí, está agradecidos rebelde con el Señor, porque hemos visto y mucha gente, los rescatistas, toda la gente que está allá en aquellos lugares, dicen que cuando ya la ciencia dejó de el poder
el poder que decía de que ya después de 3 días ya no había esperanza, pues eso, Dios ha sido tan bueno y tan misericordioso y obrando milagros de manera tan especial que todavía, o sea, rebasó la ciencia. Dios es más asombroso, es dueño aún de la ciencia. Es el Señor de toda la tierra, es el Señor de todo ser viviente. Así que hemos visto su mano de manera muy, pero muy especial y estamos agradecidos porque lo que prometió Dios que haría en nuestro país lo está haciendo y gracias a todos pues por orar por nuestra nación. Sí, sí, bueno, oramos y lo maravilloso de todo esto es ver cómo personas de diferentes partes del mundo se siguen añadiendo, siguen bendiciendo y me asombra algo y es que cómo Dios está dando palabras Amén. a Venezuela, levantando profetas, levantando Así hombres es. de Dios, En todas hombres partes de del Dios, mundo. mira, de todas partes del mundo, confirmando una palabra que el Señor, bueno, desde hace tiempo también Sí. viene dándonos Hablándonos, y amén. gozándonos con eso, ¿no? Gozándonos Amén. con eso a pesar de los problemas, a pesar de todas las dificultades que podamos estar pasando en nuestra nación. Así que bueno. Pero el Señor ha prometido restaurarnos y es Amén, lo que está haciendo. Dios amén. es bueno y nos ama. ¿Sabes? Siempre antes tiene que haber un sacudimiento siempre Así es. antes de cualquier cambio, de cualquier transformación, de cualquier nuevo mover que de repente pueda venir sobre esta generación. Y bueno, hoy tenemos una palabra, Hoy queremos hablar acerca del liderazgo conforme a Jesús, un liderazgo conforme a Jesús. Y este es un tema que donde cada día aprendemos, donde cada día somos tratados, donde cada día somos enseñados. Instruidos. Sí, porque es que, ¿sabe? A veces está la situación donde creemos que ya todo lo hemos alcanzado y decimos, wow, soy un líder, soy pastor, soy evangelista, soy profeta o soy apóstol y ya lo alcancé todo. Es más, me considero el mejor pastor o me considero el mejor apóstol. Pero la mejor enseñanza que podamos tener nosotros o el mejor pensamiento que podamos tener es esa mentalidad de aprendizaje. Si tú como líder no tienes una mentalidad de aprendizaje, entonces estás cayendo en un problema muy serio porque te crees autosuficiente y no existe la autosuficiencia dentro del liderazgo bajo los pies de Cristo. Bajo los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque es un día a día, es una constante enseñanza, una constante aprendizaje donde tengo que esforzarme, donde tengo que madurar, donde tengo que aprender algo nuevo. Siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber algo que aprender y algo que desaprender. Así Es más, si no entramos... No aprendo, sino desaprendo. ¿Sí? Eso es correcto. No hay aprendizaje si no hay desaprendizaje. Así es. O sea, porque es que es como que no puedes llenar un vaso si primero no consumes lo que está dentro del vaso. Así de sencillo. Es como cuando tú tratas de llenar un vaso que ya está hasta rebosar, ¿verdad? Correcto. Para poderlo seguir llenando, tú tienes que vaciarlo. Si tú no lo vacías, tú lo que estás es desperdiciando lo que está allí, lo que está allí, sea el agua, sea lo que sea. Lo que esté allí. Lo que esté allí lo estás desperdiciando porque eso va al botadero, por así decirlo. Exacto. ¿Verdad? Se va a perder, se va a perder. malgastar. Entonces llega un momento donde para poder ser llenado, tú tienes que vaciarte. Así Entonces todo liderazgo es importante que nosotros entendamos esto, que nosotros como líderes tenemos un modelo y es el modelo de Jesús. No es ni siquiera mi modelo, ni el modelo de fulano, ni el modelo del otro, no, es el modelo de Cristo. Amén, y que lo refleja la Escritura, pero hay algo importante que dice ahora y es el principio de la enseñanza de esta tarde y es el corazón.
el corazón, porque en el mundo secular la autoridad mucho se usa para subyugar, para someter, para forzar a la gente porque tengo autoridad. Ujú. Y el Señor lo enseña en su palabra. Pero el Señor Jesús, enseñando sobre esto, dijo, pero entre ustedes no será así. Claro. Y es O sea, maravilloso pues, saber hace eso. un límite, o sea, una Hermoso. línea limítrofe, ¿verdad? Correcto. Entre lo que es un liderazgo no cristiano y un liderazgo cristiano. Así Entonces es. el Señor dice, entre ustedes, entre vosotros no seréis así. Así es. Y eso O sea, como te doy un proyecto completamente diferente, Sí. contrario a lo que vienes aprendiendo, Es contrario a lo que tú conoces de autoridad, respecto al liderazgo, respecto a ejercer autoridad. Ujú. Y esto es interesante porque cuando hablamos del liderazgo conforme a Jesús, estamos hablando que este liderazgo rompe por completo con todos los esquemas tradicionales de poder, de jerarquía y autoridad del mundo. Estamos Así es. hablando de un liderazgo totalmente Opuesto al secular. al que ya nosotros de repente Correcto. podamos conocer. Ajá. Mientras que en el modelo secular solo busca el control, el estatus y el beneficio propio. Entonces, Así es. cuando hablamos del modelo de Jesús, se basa en la entrega. Fíjate, Wow, me encanta esa frase. se basa en la entrega, en la humildad humildad. y la transformación de los demás. Ni siquiera se trata de la transformación de uno mismo, sino se trata de la transformación de los demás. Entonces, cuando yo soy un buen líder cristiano, es porque estoy siguiendo el modelo de Jesús. Pero cuando soy un líder que quiere ejercer autoridad, y eso lo vamos a ver más adelante, que quiere ejercer autoridad sin carácter, entonces tú estás ejerciendo es sencillamente poder o jerarquía, Ok. una jerarquía, un poder. Entonces, cuando tú ejerces poder o jerarquía, tú maltratas, tú dañas, Dice que suele no buscar el educas, control. no Trata educas. de buscar el control. Claro, porque ajá. estás tratando de buscar un control de que de repente no se le salga de las manos, porque Exacto. ve que hay cosas que de repente se le pueden salir de las manos y ese momento esa persona se incomoda. Claro Porque que sí. es como Es como que si tuviera es como un niño, cuando tú le regalas una chupeta, no sé, acá se le dice chupeta, Sí, chupetín, ¿verdad? Bien. O caramelo, Exacto. ¿verdad? Y entonces se le pone al lado a otro niño, ¿qué es lo primero que hace el niño? Agarra el chupetín, agarra el caramelo y se lo trata de esconderlo porque Sí. piensa que el otro niño se lo va a quitar. Exacto, quiere tener el control porque ese es su chupetín. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el liderazgo cuando no hay madurez, cuando Así es. no hay carácter? Cree que viene otro y se lo pueda quitar. Y entonces va a actuar de esa manera. Esto es mío, aquí nadie va a venir. Nadie va a venir a quitármelo. ¿Por qué? Porque habla de la inmadurez que ese supuesto líder tiene. Así es. Esa actitud habla de la inmadurez. Y me encanta lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 42, ¿verdad? Marcos 10, 42, nuestro hermano Darío allí está rapidito, A ¿verdad? ver quién... Se nos olvidó darte la cita Sí, temprano. nos quedamos- Nos pusimos a nos hablar. quedamos allí. Ok, Marcos 10, 42 al 44 dice, Ajá. saben que los que son tenidos por gobernante de las naciones, ahí lo dice, ahí está en pantalla, se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen su- autoridad. Ejercen sobre ellas potestad. Esa es la versión Biblia latinoamericana, creo. Esa es la latinoamericana. Dice, pero entre vosotros, dale un poquito para atrás, el que tenías ahorita. Exacto. El otro, Otro pero verso. entre nosotros decía ahorita. Ejercen sobre ellos Ajá, y autoridad llamándolo sobre ellos. autoridad sobre ellos. El Ajá. otro. El siguiente. Ajá, pero entre vosotros no es así, Así es. sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será Vuestro vuestro servidor. Vuestro Qué servidor. hermoso. Qué hermoso, ¿verdad? Así es. Aquí en la versión Reina Valera dice siervo de todos. Aleluya. Siervo de todo. Entonces nos damos cuenta de que el liderazgo según Jesús refleja autoridad y carácter, más no dominio o imposición.
Exacto, vuelve a repetir allí eso. Eso me encanta porque, Sí. eso me encanta porque cuando hablamos, y es algo que creo que todos nosotros hemos estado en esa parte donde nos tocó aprender a diferenciar lo que era autoridad y imposición. Y de repente a algunos nos ha tocado de una manera difícil, a otros les ha tocado de una manera más difícil, o otros simplemente no lo quieren entender. Exacto. Pero cuando hablamos de liderazgo, según Jesús, ese liderazgo refleja autoridad y carácter. Autoridad y carácter. Más no dominio o imposición. Amén. Mire, aún autoridad y carácter, ¿verdad? Es más, no hay autoridad si no hay carácter. Y no puede haber carácter si no hay esa autoridad delegada. Entonces, pero en la cuestión del dominio, el problema del dominio es que es como, vamos como el ejemplo que dábamos ahorita del niño, del chupetín. Esto es mío, nadie me lo va a quitar. Yo no sé si el Chavo del Ocho, ¿se acuerdan del Chavo del Ocho? El Chavo del Ocho actuaba de una manera tan ese mismo. Exacto, gracias. Exacto. Donde el chavo tenía algo y eso era de él, no era de nadie más. Ajá. Eso era de nadie más perdón, Kiko. Eso era de él, no era de nadie más. Y llegaba un punto donde ¿cómo se llama? Donde él movía cielo y tierra, movía a su mamá para que su mamá lo defendiera. O sea, ahí reflejaba la inmadurez. Sí. Entonces hay liderazgo que reflejan la inmadurez desde ese punto de vista, desde ejerciendo el control, queriendo ejercer el control, el dominio, donde esto es mío, no es de nadie más. Así es. Nadie y puede quiere tocarlo. controlar aún lo que otros pueden tener. Claro. Exacto, para que lo de él exacto, como que Que tiene te que viene- subyugarlo. Sí, porque te viene a robar algo. Exacto. Entonces quiere dominar a todo el mundo, y que todo el mundo esté bajo el control, Que todos estén bajo su que control. todos tienen bajo el control. Así es. Entonces es Exacto, una manipulación. Quiere manipular a todo el mundo para que nadie más, o sea, haga nada porque tiene miedo. La manipulación es porque tiene miedo. Exacto, porque tiene miedo a perder el control. Es correcto. Exacto, no, Entonces, no asume ni siquiera el poder, ni siquiera ni un pensamiento le corre por su cabeza el poder perder el control. Cuando se ve la Es que no autoridad quiere- de una no manera quiere errónea. perder el control. Exacto, y entonces significa que ahí no está, o sea, el corazón está comprometido. Sí. Significa, no está comprometido con Jesús, no está rendido a Jesús, porque en Jesús, Él lo dijo claramente. Está que no era comprometido su con manera- sus valores. Exacto, sino con sus propios planes, con su propio ego. sí. Exacto. Entonces ahí no hay, tú te das cuenta allí que por más que de repente, la persona lo disimule, pero siempre va a salir a la luz todo lo que está guardado en el corazón. Entonces, cuando hablamos de este tipo de liderazgo, la autoridad y el carácter reflejan un don de servicio. O sea, cuando hay autoridad, ¿verdad? Junto con el carácter. Es correcto, junto con el carácter. El problema es ese. El carácter Jun- correcto para ejercer esa autoridad. Es que Ajá. el don de servicio es el reflejo de una vida de autoridad llena de carácter. Aleluya. Hermosa esa frase. Entonces, Ajá. no podemos decir yo soy un servidor cuando de repente, un ejemplo, yo puedo decir yo soy un servidor, pero no acepto que de repente X o alguien que de repente yo vea como mi contrincante. Ok, como exacto, como alguien que Co- viene contra algo ti. que viene a robarme, Ajá. alguien que viene a robarme algo que de repente Que es mío. Exacto. Es mío. Entonces, yo voy a manipular, como decía nuestro hermano Darío ahorita, a manipular la situación para que se dé cuenta, Para yo tener el control. para yo tener el Exacto. control. Por eso, que se Así dé es. cuenta que yo soy el que tiene el Exacto. control, que yo Que tengo. tiene que escucharme a mí, que tiene que someterse a lo que yo estoy Es diciendo. correcto. Entonces, que no Entonces, existe podríamos nadie decir- más por Ajá. encima de mí. Exacto. Entonces podría decirse que no es el carácter correcto, sino un mal carácter. Claro, es un mal. Carácter deformado. Sí, porque es un Sí. carácter basado más que todo a razones humanas y no a razones espirituales.
Así es. O sea, las razones humanas, ¿cuáles son las razones humanas? Yo soy, yo sé y yo tengo. Así es. ¿Sí me entiende? Así es. Entonces las razones espirituales es, nada es mío, todo es de Él y todo es para Él. Aleluya. Qué precioso es el Señor. Claro. Que sí. Entonces, mira, gloria a Dios, aleluya. No, y esto se aplica porque queremos resaltar la importancia del liderazgo, no solamente a nivel de repente de la iglesia, sino que todo comienza contigo mismo. Sí. Es allí, porque con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, con tu jefe, en todas partes se puede ejercer. Es que, mira, exacto, hay ese algo liderazgo. hay algo que es importante allí, que cuando tú eres un líder conforme al corazón de Jesús, tú no solamente reconoces que tú tienes liderazgo, sino que reconoces el liderazgo de otro y honras el liderazgo de otro. Exacto. Eso es mirar cómo Dios puede bendecir a otros también y cómo Dios puede tener la libertad de, porque Él es el Señor. Sí. Si tú estás entendiendo que lo que tú tienes es porque no lo mereces, sino que Él te lo dio, entonces tú debes cuidarlo al punto de que puedas ver que otros también el Señor los usa y tú te puedas gozar con eso, como hizo Juan el Bautista cuando apareció Jesús. Él lo anunció y Él dice que Él se gozó. Es tan tremendo que tremendo. Y me gusta mucho ese ejemplo que acabas de dar de Juan el Bautista, porque cuando Jesús aparece en la escena, Juan el Bautista nunca buscó estar por encima ni al lado de Jesús. Él simplemente retrocedió. Exacto. Él dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Qué hermoso. Entonces, Así eso habla del liderazgo. Es tan importante eso, porque aún Jesús dijo que en el reino de los cielos no había ¿qué? Hablando acerca de Juan. Ok, que no habría otro más que grande. No habría uno más grande. Pero ¿por qué? Porque simplemente era un hombre que aunque tenía un liderazgo, sirvió. Y es tan importante esto, mira, que cuando Juan el Bautista estuvo encarcelado, él manda a sus discípulos a preguntarle que si él era el Mesías. Muchos dicen, no, porque dudó, porque esto. No. Simplemente, mire, yo me imagino a Juan el Bautista, mire, ya yo estoy en mis tiempos finales, ya yo estoy aquí, ya llego a mi trabajo, ¿sabe qué? Averígüeme, ¿es él el Mesías? Sí, es el Mesías. Ok, listo, dejen de seguirme a mí, vayan con él ahora. Aleluya. Sí, Wow. porque ese es el trabajo del líder. O sea, mi hermano, mire, mi trabajo llegó hasta aquí, este es tu trabajo. ¿Y te he preparado? Correcto. El verdadero líder, correcto. Verdadero líder, por eso estamos hablando de eso, del liderazgo con el carácter, autoridad. El verdadero con líder de no se hace dueño de algo que no es de él. Primero porque tú sabes que esto no es tuyo, esto es del reino. Y el verdadero líder sabe preparar a otros para cuando él no esté. Él no es indispensable. Debe entender que no reside en él el poder para liderar, sino que reside en aquel que lo llamó para hacerlo. Y es que no puede hacerlo sin él. Porque el día que lo haga sin él, simplemente no lo está haciendo correctamente. No lo está haciendo y no es en no es el todas corazón, las áreas. No es el corazón correcto. Exacto. No es el corazón correcto. Y al no tener el corazón correcto, entonces no es el principio escritural. Así es. No es el principio bíblico. Entonces la autoridad y el carácter reflejan un don de servicio. El carácter es quien eres ante Dios. Mira, el carácter es quien eres ante Dios cuando nadie te ve. Eso habla de integridad interna. Claro. Interna. Entonces, cuando hablamos de carácter, hablamos de lo que tú eres delante de Dios cuando nadie te ve, mientras que la autoridad es respaldo espiritual y legal que Dios te da para actuar en su nombre. Amén. Ese mandato o esa como dice el respaldo ese legal, respaldo legal, es un respaldo legal, ¿no? En el reino de Dios el carácter siempre debe sostener la autoridad. De lo contrario, la autoridad se corrompe. Exacto. O sea, tenemos que entender que tiene que haber carácter. El problema es que no estamos teniendo carácter. Ahora, cuando hablamos de carácter, hablamos de madurez espiritual. Así es. Hablamos de una madurez. Si no hay, tú puedes tener autoridad, pero si no, hay gente con autoridad que yo no digo que es autoridad, yo digo que es jerarquía. Y cuando una persona tiene jerarquía, es porque no tiene carácter. Y cuando una persona no tiene carácter, no tiene madurez espiritual. Vuelvo a reflejar el caso de Kiko. El caso de Kiko era que era una persona inmadura. Lo que tú acabas de decir ahorita, o sea, este negocio es mío ni de nadie más. Así es. No voy a preparar a nadie más, no voy a preparar liderazgo, no voy a formar a nadie, o sea, no voy a formar a quien de repente le voy a pasar mañana el testigo.
Exacto. O sea, yo tengo que entender de que yo no voy a ser para toda la vida, de que llega un momento donde Rubén Márquez ya envejeció, ya no va a poder ir, venir y tiene que dejar a alguien allí y eso Tienes que no. entregar el testigo. Tengo que entregar el testigo y eso no lo puedo hacer 2 días ni 3 días antes de partir. Así Eso es. tengo que ir toda una vida formando. O sea, uno en esta vida no deja de formar gente. Así es. Uno en el Señor, uno no tiene que dejar de formar gente. Y es que es el propósito de Dios. Claro, cuando tú formas gente, tú te estás dando cuenta de que tú estás sirviendo a la gente. Entonces, Así es. ¿qué pasa? Que cuando cuando ese carácter es formado en ti, tú te das cuenta de que el carácter te está dando integridad. Y esa integridad es la que te lleva a ti a entender de que no se trata de ti, sino que se trata de Él. Entonces, cuando hablamos de esa madurez, no es otra cosa que tener un espíritu transformado por la palabra. Aleluya. La madurez, ¿qué madurez? Que a veces malentendemos los términos cuando hablamos de madurez espiritual porque pensamos que madurez espiritual es aquel que predica, es aquel que lee la Biblia. Yo conozco predicadores que son inmaduros espiritualmente. Así es. Y tienen canas, porque a veces también, Sí. Es que las canas- malinterpretamos las eso de que canas si no es- tiene canas es sabio. Pues no es así. O tiene una madurez, ha alcanzado una madurez, pues lamentablemente nos hemos dado cuenta. Las canas no que son es señal así. de madurez. Así es. No son señal No de son madurez. señal de madurez. No siempre es madurez. No. Entonces hay Así que tener es. cuidado con eso. Entonces cuando hablamos de carácter, hablamos de una madurez espiritual que no es otra cosa que tener el espíritu transformado por la palabra. Ahora, ¿cómo sé yo que una persona tiene el espíritu transformado por la palabra? Cuando esa persona en él o en nosotros estamos viviendo o reflejando Gálatas 5:22. Ese es el carácter. Dice la Biblia en Gálatas 5:22, cuando habla el apóstol Pablo a los Gálatas, está hablando y dice, más el fruto. Fíjate cómo Lo dice. que Él produce en ti. Claro, Porque eres dice, su casa. más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, aquí lo coloco. bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así Ahora, date cuenta que está hablando de el fruto, no de los frutos. Amén. Amén. El fruto. Ahora, Exacto. ¿cuál es el fruto? El amor. El amor. Y todo Y lo que todo viene lo demás. después que va como ramificándose. Es o algo así. correcto. No hay Gozo si no hay amor. No hay paz, No hay si paz no si hay no hay amor, amor. no hay mansedumbre si no hay hay amor. templanza si no hay amor. Si No hay fe si no hay amor. Es correcto. Wow. Entonces nos damos cuenta de que el carácter, entonces ese Gálatas 5:22 está hablando del carácter de un líder. Está hablando del carácter del cristiano. Está hablando de que tú y yo como hombres de Dios tenemos que reflejar esa vida a tal punto. Entonces cuando tú te mueves en esa madurez, tú estás entendiendo de que tú tienes que formar a otro, de que tú tienes que levantar a otro. Así es. Y que en el nombre del Señor. Y la forma más poderosa de formar a otros es tú mismo siendo el reflejo de a quien tú estás enseñando. Ajá. Me explico. Tú estás sentado a los pies de Cristo aprendiendo de tu maestro y el que esté cerca de ti, como te ve a ti reflejar a Jesús, él también lo va a aprender naturalmente, porque está caminando con alguien que está caminando con Jesús. Amén. Entonces eso es importante que lo tomemos en cuenta, por eso hemos estado hablando desde que comenzó el programa, tan especialmente del liderazgo según Jesús, según lo que el Señor nos enseñó. Si Él no es mi maestro, entonces yo no voy a aprender lo que Él es como maestro, no voy a aprender lo que Él me enseña, y si yo no lo pongo en práctica, otros no lo verán y por tanto no serán afectados, yo no voy a formar a nadie. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo no estoy siendo transformada por la palabra y si yo no estoy reflejando el carácter de Cristo en mi vida, que es lo que estábamos leyendo ahora en Gálatas 5:22. Exacto, entonces yo voy a darle a la gente de lo que yo tengo. Y si yo no tengo esto, que es la palabra viviendo, o sea, que yo viva en la palabra diariamente, que eso sea un reflejo diario, que alguien me forzó, que alguien me criticó o que alguien me quiso venir en contra de mí en algo o que tuvo una tentación de adulterio, qué sé yo, y yo sepa qué debo hacer.
y que el Espíritu Santo, que Jesús, que es mi maestro, pueda en ese momento, porque es allí, en los momentos más difíciles, es donde se refleja el carácter de Cristo. Claro. Porque mientras que estamos aquí sentados podemos decir maravillas de la palabra, pero como decíamos ahora, que allí el carácter es quién eres ante Dios cuando nadie te ve. Exacto, si eres íntegro. Es la intimidad. Cuando nadie te ve, entonces serás íntegro en Porque está público, y hablando, la gente te observa. Está hablando de una integridad, en lo secreto, porque tú puedes, Exacto. hay gente que de repente puede ser íntegro en público, Exacto, por pero eso. en lo secreto no. Entonces, pastor, apóstol, ¿cómo es que de repente alguien puede ser íntimo en lo Íntegro en lo secreto. en lo público? Puede ser íntegro en lo público. De repente cuando alguien hace algo para que todo el mundo lo vea, está disfrazando una falsa piedad, está disfrazando algo que de repente Una falsa bondad. Así es. Una falsa humildad, dice nuestro hermano. Entonces, eso, de repente tú eres íntegro en lo público, pero en lo secreto, cuando nadie te ve, entonces, ahí es donde, por eso es importante que el liderazgo según Cristo no es comienza adentro. Habla acerca de un carácter, y el carácter habla de esa intimidad, así es, de esa integridad que va a donde nadie te ve, donde solamente existe tú y Dios. Es allí. Bueno, queremos saludar por acá a nuestra hermana Mari Fernández. Bendiciones, amada. Mari, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones, siervos. Amén. Mirta Parra, bendiciones. Amén, amén, amada. Bendiciones para ti también. Nos estamos gozando por acá con la palabra que el Señor nos ha traído el día de hoy. Esto es importante que nosotros cada día aprendamos, hermano, porque la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que debemos de ser consciente en que este trabajo no es ni tuyo ni mío, sino que es del Señor, que es para el Señor, y que debemos de estar siempre pendientes de que todo lo que hagamos es para Él, y sobre todo cuando ocupamos un puesto tan importante dentro del liderazgo. O sea, saber de que no se trata, de que esto no camina solamente por mí, de que esto no avanza solamente por mí, sino de que tengo gente a mi alrededor que tengo que preparar, que tengo que capacitar, que está siendo afectada para bien o para mal. Eso es correcto. Así y de que, mira, esto es tan tremendo, porque a veces pensamos de que solamente, como nadie me ve, a nadie le va a doler. A nadie le va a doler. No. ¿Sabe? Nosotros somos el reflejo en público. Nosotros reflejamos en público lo que hacemos en privado. Tú reflejas en público. No necesitamos decirlo. Y sobre todo cuando somos líderes, somos observados. Aún en la manera de caminar, en la manera de hablar, en la manera de comer, en toda la manera de pensar. Si hay alguien que es observado en este mundo, son los que dicen ser cristianos. Claro. Pero muchísimo. Sobre todo el liderazgo. Así es. Sobre todo el liderazgo. Entonces, sí. Entonces tenemos que tener, pero mucho cuidado con esto, porque, mire, vamos a estar delante de Dios en todo momento. Y somos el reflejo o reflejamos a Cristo o reflejamos a nuestras propias vidas. ¿Qué estamos reflejando? ¿Qué estamos haciendo? Y es importante tener mucho cuidado con eso. El carácter el carácter también es probado por fuego. En Romanos capítulo 5 dice que Verso 3 y 4. Dice que el carácter va a ser probado. Y eso es una de las cosas que cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque dice, y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces vamos a ser probados, pero ¿qué es lo que está siendo probado? Nuestro carácter.
nuestra vida. ¿Por qué? Porque es fácil decir, no, yo soy líder, yo soy pastor, yo soy líder de célula, yo soy líder de un grupo, líder de esto y de lo otro, y ya, se acabó. No. Eso lleva una responsabilidad. Eso lleva una responsabilidad. Y como tal, como toda responsabilidad, tiene que haber un compromiso. Tiene que haber un pacto esencial en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque ese carácter va a ser formado. Tú no puedes formar el carácter sin las circunstancias, sin las tribulaciones. Es más, el carácter es formado en medio de las tribulaciones. Exacto. Así Hay gente que dice, pero ¿por qué yo padezco tanto? Está siendo formado, tu carácter está siendo procesado. Pero ¿por qué a mí me pasa todo esto? Tú estás siendo procesado, amado hermano. Pero toda la vida, no, ya va, cálmate, en toda la vida no, hay áreas de tu vida que están siendo procesadas. El problema es que nos enfocamos tanto en el dolor, y sobre todo en la parte del liderazgo, nos enfocamos tanto cuando nos adueñamos o nos apropiamos de algo que no lo queremos soltar, siempre vamos a ser probados, nuestro carácter va a ser probado, procesado, y no nos damos cuenta de que a veces esa área de nuestra vida todavía no se la hemos entregado al Señor. Estamos como que agarrados así como negándonos. Con el chupetín, el nene con el chupetín, no lo voy a soltar, esto es mío, no te lo doy, esto es mío, no te lo doy. Y por causa de eso, pues tenemos muchos padecimientos en el matrimonio, padecimientos en el trabajo, padecimientos en todas las áreas de nuestra vida, precisamente porque esa área no se la entregamos al Señor y estamos siendo afectados nosotros y afectados también las personas que están a nuestro alrededor. Pero necesitamos, amados, con todo nuestro corazón rendirle todo lo que somos y tenemos a Él y dejar que Él pueda producir su fruto en nosotros. Es maravilloso, no sé si a usted le ha pasado, pero es importante que aprendamos, porque esto se aprende. Si tenemos un maestro, significa que aprendemos diariamente. Yo tengo un maestro que no voy a dejar de aprender de él hasta que yo me vaya con él. Jesucristo, y es lo que estamos presentando ahora. Yo no puedo decir que hay un nivel máximo de me gradué, llegué a la cúspide del carácter en Cristo. Por eso que te decía ahora de que es importante entender esto, de que no puedo aprender algo cuando no desaprendo. Exacto. O sea, si yo no puedo llenar el vaso si primero no lo vacío. Entonces, es importante saber de que primero no lo sabemos todo. Eso de que es súper importante. Hay algo que siempre necesito aprender, hay algo que tú y yo necesitamos aprender, hay algo que siempre hace falta en nuestras vidas. Amén. O sea, me encanta algo, y es que cuando a veces hablamos de la ignorancia, cuando a veces decimos, no, yo no soy ignorante, pero ¿sabías tú que todos somos ignorantes? Así es. Todos somos ignorantes. ¿Por qué? Porque hay algo de repente nuestro hermano Darío sabe algo que yo no lo sé, entonces yo soy ignorante en eso que él sabe. Así es. O tú sabes algo que Darío no sabe. Exacto. También está la otra parte donde somos ignorantes cuando sabemos algo y no lo aplicamos. Cuando tú sabes algo, o tú sabes cómo es la manera de cómo conducirte, pero tú no te conduces de esa manera, entonces estás siendo ignorante. Entonces hay liderazgos que son ignorantes. Saben que lo que están haciendo no es correcto, pero persisten en eso. Entonces eso habla de la ignorancia. Tengo por acá también unos mensajitos. Lo que pasa es que yo no sé hoy cómo que le ha dado. Ok. Dice Denis, buenas tardes. Pastores, Dios les bendiga. Saludos. Amén. Mireya Torres, bendiciones, pastor. Nancy, llegué yo, bendiciones. Dios te bendiga, Dios les guarde a todos. Amén. Un buen líder se deja formar y forma a otro con humildad. Amén. Eso es ese egoísmo de tomar todo para mí y no soltar. Ese es un problema. Problema cuando tomamos todo para nosotros y no dejamos que otros avancen, que otros crezcan, que otros puedan también aprender. Y lo triste de eso es que muchas veces nuestra situación o esa situación afecta a otros porque vamos a levantar a otros líderes
a otros líderes también con la misma actitud, con el mismo espíritu. Exacto, así es. Y así entonces es. estamos contaminando a una generación. Exacto, y debemos tener la suficiente humildad para reconocer que algo está mal y arreglarlo con su ayuda. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, hace algunos años atrás, recién comenzando la iglesia, tenía pocos años, hubo un ministerio, unos hermanos pues que comenzaron a trabajar por allá cerca del lugar donde nosotros estábamos, y yo sentía rabia, y yo sentía, porque tenía cosas que sanar, y sentía como que yo tenía, o sea, como que nosotros como pastores en aquel lugar, perdón, éramos los únicos que debíamos estar en aquel lugar y predicar el evangelio, y veía de alguna manera como aquella gente que iba a predicar cerca de allí de la iglesia como enemigos, y el Señor tuvo que tratar conmigo. Sí. Y el Señor cuando el Señor tocó esa área de mi vida, yo tuve que reconocer, Señor, y le dije al Señor, tengo rabia por esto, y hablé con Él, y el Señor me llevó a su palabra. Me llevó a pedirle perdón porque el Señor hace como quiere. Y comencé a mirar a estos hermanos de una manera diferente y Pero de una ¿por manera qué? con paz. Pero es que fui al maestro, fui a los pies del maestro. Y eso es como, maravilloso. Porque es como yo te decía ahorita, o sea, todos hemos pasado por eso. Son etapas de nuestra vida donde de repente al comienzo del liderazgo nos vemos como que, bueno, esto es Exacto. lo que Dios me está permitiendo levantar y yo voy a levantarlo, yo lo Ajá. voy a hacer y esto es mío. Llega un Exacto. momento donde... Pero cuando llega la madurez, cuando tú entiendes que no es tuyo, sino que tú lo sueltas, ¿sí Claro, me es el entiendes? Señor. Entonces ahí comienza a ver la madurez. Pero cuando tú simplemente la tomas y dices, y si tú hubieses persistido en eso, Ajá. si tú hubieses quedado allí simplemente diciendo, no, Dios me trajo a mí primero, yo soy esto y aquí esto y esto y esto. Entonces ahí hubiese habido un problema en ti. ¿Por qué? Porque no hubieses crecido espiritualmente. Exacto. No hubieses crecido. Cuando uno no crece espiritualmente, uno no puede dar de lo que uno no tiene. Y otra cosa, que estando envenenada yo iba a envenenar a otros. Por eso, Así porque tú es. no puedes, tú solamente das lo que tú tienes. Exacto. O sea, tú no das lo que tú no tienes. Así es. Así de sencillo. Entonces, el hermano Walter dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, nos pone por acá Walter, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. María Fernández dice en Tito 3 hasta el 3, no sé si lo buscamos por allí. Vamos No a ver. Tito 3, de todas maneras mientras tú estás buscando por allí. Ok. Entonces, fíjate esto tan importante que uno no puede dar lo que uno no tiene. Tú das lo que tú tienes. Tú das lo que tú tienes. Así es. Entonces, si tú eres un líder con un corazón egoísta, entonces Vas a formar a otros con un corazón egoísta. Es correcto. Entonces Así es. no eres un buen líder. Así Un buen es. líder conforme al corazón y al propósito divino es un líder que entiende que esto no se trata de ti, se trata de él. Se trata de él. Y que tú tienes que seguir formando gente para cuando tú no estés. Hay algo que a mí me impactó mucho, ¿no? Hay algo que a mí me impactó mucho y que yo siempre, yo no sé si tú te acuerdas, un día estábamos con una predicación en la iglesia, cuando en ese entonces todavía no estaban las redes sociales, y hablábamos acerca de que somos una hoja en blanco. Ajá. Somos un cuaderno en blanco, ¿no? Donde durante el tiempo vamos a estar escribiendo en nuestra vida para que otros lo lean. Exacto. Ahora tú decides qué vas a escribir en tus páginas. Así es. Tú decides qué vas a escribir en tus páginas. Y que cuando, como también dice en la película de Rescatando al Soldado Brian, al final de la película, el soldado Brian, ya viejo en su tumba, él le pregunta a su esposa, ¿valió la pena? O sea, Frente a la tumba de aquel que murió por él, sí, de aquellos que o sea, que entregaron si su había vida por valido él. la pena. Sí. Entonces, como líder, tú tienes que hacerte esa pregunta. esa pregunta. Así es. O sea, ¿ha valido la pena el trabajo que estamos haciendo? ¿Es para nosotros? ¿Es para Dios? ¿Ha valido la pena? Así ¿Qué es. estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? O sea, Amén. eso es el principio que nosotros debemos siempre de tener. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, se trata del Señor, se trata que este trabajo no es para nosotros. Entonces, autoridad es solamente el carácter. De repente no nos va a dar tiempo hoy a Sí. darlo todo, ¿no? Ya estamos ya casi cerca de la hora.
Sí. Sí. Okay. Dice, cuando hablamos de autoridad, exousia, viene del griego, que es el derecho legal y el poder delegado por Dios para gobernar, liderar o resistir el mal. Wow. Fíjate esto, entonces, cuando hablamos de autoridad, que es un derecho legal que Dios te da y el poder delegado por Dios y se manifiesta en el fruto del Espíritu. Aleluya. O sea, la autoridad nunca se va a manifestar en mis sentimientos y mis emociones, se manifiesta en Gálatas 5:22. Así es. De ahí tú no puedes salir de ahí. Tú no puedes salir de ahí. Si algo que está fuera de allí, pues simplemente... Entonces, la autoridad viene dada por Dios. Esa autoridad se basa en el servicio. En el mundo la autoridad se usa para dominar. Jesús enseñó que el que se quiera ser mayor debe ser el servidor de todos. De todos. Así es. Entonces no se trata de que me sirvan, se trata de ser el servidor. El carácter se desarrolla, la autoridad se recibe. Aleluya. Esos son dos principios importantísimos. Exacto. El carácter se desarrolla a medida de las pruebas, de las circunstancias, del conflicto, pero la autoridad se recibe. El querer dominar o imponerse no es autoridad. Por lo tanto, no refleja el carácter de Cristo. Cuando tú quieres dominar, cuando tú quieres imponerte, no estás reflejando el carácter de Cristo, sino tu propio carácter, tu propio ego. El carácter te protege a ti, la autoridad protege a otros. Gloria a Dios. ¿Por qué te protege a ti el carácter? Te guarda tu alma del orgullo, de la caída, de la altivez. Amén. El carácter, cuando tú tienes el carácter establecido en el Señor, tu vida se va a guardar. Así de sencillo, la autoridad es una herramienta para edificar a la iglesia, no para que tú crezcas y seas el más importante. Así es. Porque siempre digo esto y ya con esto vamos terminando, no sé qué tiempo tengo por ahí. Ya estamos listos ya. Creo. Sí. Ya estamos listos. Entonces, terminamos con esto. El carácter guarda tu alma de orgullo y la caída. La autoridad es una herramienta para edificar. David y Pablo son dos ejemplos importantes de un verdadero liderazgo. La verdadera autoridad no tiene carencia de carácter. El carácter te hace no solo comprometerte, sino cumplir con tus compromisos. Y el cumplir con ellos te da legitimidad total para poder usar la autoridad. Así de sencillo. O sea, un buen líder tiene que estar revestido de carácter, un carácter formado en el Señor para poder ser legítimamente la autoridad. Amén. Así que bueno, ha sido todo Espero por hoy. Hayan tenido una palabra fresca del Señor. Creo que es así, y es tiempo para aplicarla. Nos despedimos con todo amor, con todo placer. Abrazo. Así que bendiciones para todos ustedes. Amén. Bendiciones, saludos, chao. Que me fortalece. Todo lo puedo. Mi fortaleza en Cristo.